Muy buenas noches, bienvenidos a Tocando Vidas. Vamos a hablar de un tema interesantísimo. Usted está respirando gracias a ella, es probable que esté tomando agua gracias a ella. Es la base de la biodiversidad en México. Y me estoy refiriendo a la selva lacandona y sus amenazas actuales. Por eso invité a nuestra amiga y respetada Julia Carabias, que es, todo el mundo la conoce, una de las personas más comprometidas con la selva lacandona, investigadora de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Julia, muy buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Buenas noches, Esteban. ¿Cuál es el estatus actual de la selva lacandona? ¿Qué le aporta a México y cómo está amenazada? Yo creo que lo presentaste de una manera muy bien, muy resumida. Es una zona absolutamente estratégica para México por la seguridad ambiental que significa la selva lacandona. Es el sitio en donde mayor biodiversidad hay, es el sitio en donde se produce la mayor cantidad de agua, de nutrientes, la captura de carbono, la producción de oxígeno, entre otros servicios ambientales. Es el Amazonas mexicano. ¿Cuánto había antes de selva tropical húmeda y cuánto hay hoy? Sí, en México teníamos cerca de 12 millones de hectáreas. 12 millones de hectáreas. Que venía desde el sur de Tamaulipas, todo Veracruz, Tabasco, una buena parte de Chiapas y Oaxaca. Ahora queda menos de 1 millón de hectáreas. Y ese millón de hectáreas está dividido en dos grandes zonas, los Chimalapas y la selva lacandona. Hay varias áreas naturales protegidas que están protegiendo ese patrimonio natural del país, ¿no? Es un patrimonio que se está yendo rapidísimo. ¿Y qué tendrá, 600,000 hectáreas? Escasas, están menos de 500,000 hectáreas las áreas protegidas y después hay mucha selva que rodea a estas áreas naturales protegidas que está en propiedad de los ejidos y de las comunidades. Pero... De 12 se redujo a 1. Escaso. ¿Y está amenazado hoy? Está muy amenazado. Los procesos de cambio de uso de suelo son todavía muy intensos. Y el problema que es una zona amenazada por el cambio de uso de suelo, por la pobreza. La gente vive en condiciones de vida muy malas. Pero el gran problema es que hay gente que se dedica a lucrar con esa pobreza y que lo que ha venido haciendo es bajo el engaño. Es una zona en donde no hay comunicación, no hay teléfono, no hay celular, no hay internet, no hay televisión, no hay radio. ¿Es selva virgen? Es aislado absolutamente de la parte mexicana, ¿no? Tiene más contacto con Guatemala en términos de las comunicaciones que con el propio México. Entonces, hay gente que abusa de esas condiciones, abusa de la pobreza de la gente, de su ignorancia, de la falta de oportunidades, de la falta de información y de comunicación, y bajo la mentira se ha dedicado a organizar a la gente para cometer ilícitos. ¿En qué consiste esto? Bueno, se le ha dicho que se le están quitando las tierras, que las tierras se están vendiendo a las transnacionales, que los recursos naturales se los están llevando a las transnacionales, que tienen que ocupar todos los territorios para evitar que esta tierra se venda a otros. Y entonces organizan a la gente para hacer invasiones. O sea, promueven la invasión a la reserva de la biosfera que se supone que está protegida. Y esas invasiones se promueven y entonces después hay una presión al gobierno para que se regularicen las invasiones y ahí cae el dinero y entonces es una industria lucrativa. ¿Y nos vamos a quedar sin selva si sigue esto así? Sobre todo porque la gente piensa que es cierto estas mentiras. Y ese es el enorme problema que nos hemos enfrentado quienes... los mexicanos que estamos tratando de conservar este último reducto del patrimonio natural, en donde si lo perdemos vamos a perder mucho como mexicanos y también es un impacto para el planeta. Se están interrumpiendo ciclos evolutivos de la vida porque es un sitio de enorme riqueza biológica que requiere espacios muy grandes. Julia, ¿dejaría de ser México un país mega diverso si desaparece la reserva de la biosfera de Montes Azules, la selva lacandona? Pues te diría que sí, porque México, en el mundo se distribuye fundamentalmente la biodiversidad en los trópicos húmedos, en este tipo de ecosistema. México tiene una enorme riqueza natural porque tiene muchos ecosistemas, además de los marinos, pero uno de los ecosistemas sustantivos en donde está la biodiversidad es el trópico húmedo. Entonces tenemos una responsabilidad con el planeta, no nada más con México. Con la vida. Con la vida. Con la vida. Tienes toda la razón. Tenemos una responsabilidad con la vida. Mencionaste al gobierno. ¿Qué está haciendo el gobierno federal, el gobierno estatal, los gobiernos municipales de la zona por conservar esa riqueza de biodiversidad? Pero vi que el otro día fue el señor presidente
Eso a es lo visitar importante. la selva. Eso es un paso que creo que se dio realmente muy importante. A la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU, quien se encarga precisamente de ordenar y de hacer el ordenamiento territorial que hay en todo el país. Bueno, esta dependencia tendrá la indicación para que ponga por delante la preservación de esta zona como área natural protegida y se evite la regularización de cualquier invasión, de cualquier asentamiento que de manera irregular se presente en la zona. Con la Secretaría de Energía, para que quede muy claro, me escuchen y aquí estoy dejando constancia pública, con la Secretaría de Energía para evitar el que se pretenda explorar, ya no se diga extraer, aquí hidrocarburos en esto que son reservas ecológicas. No habrá aquí ni intento, ni habrá intentos por pretender explorar el que hay aquí eventuales reservas de hidrocarburos. Son zonas libres de exploración y de explotación de hidrocarburos. La Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas, para que podamos acercar modelos de desarrollo para apoyar desarrollos productivos para ustedes, darles alternativas de desarrollo. Hoy les quiero comprometer que si bien efectivamente en el gobierno federal hay un esfuerzo por ajustar el gasto en razón pues, de un clima financiero, pondremos en riesgo el pago por servicios ambientales. Vamos a preservarlo, vamos a mantenerlo en el pago que se vean haciendo y no ante la especulación que había de que iba a haber un ajuste, un recorte al pago. Al contrario, vamos a mantenerlo como tal. La Secretaría de Economía está encargada de regular precisamente la explotación minera y estas zonas están libres de explotación minera. En pocas palabras, yo puedo asegurarles que aquí en nuestra selva lacandona, en esta gran reserva que hoy tenemos, no habrá ni producción petrolera, ni habrá producción minera, porque vamos a cuidar nuestra selva, vamos a dejarla intacta y vamos a preservarla como un ecosistema que siga siendo rica en flora y fauna como la que hoy aquí tenemos. ¿Qué es lo que hizo el señor presidente cuando fue con este mensaje, con esta visita? Yo lo traduzco, digamos, en tres grandes cosas. Dio mensajes y aclaró información. Hizo compromisos y abre una puerta de esperanza. Y eso me parece que es lo que, si los que estamos trabajando realmente interesados en esto, tanto los campesinos locales, los dueños de la tierra, como las organizaciones, la academia que estamos trabajando allí, aprovechamos estas oportunidades, le podemos poner un rumbo. Yo he leído que SEDATU de repente regulariza tierra que se supone está dentro de los límites de la reserva de la biosfera. ¿Le prohibió hacer eso a estas oficinas? Y es que te pongo un comentario de lo que hizo. Él se reunió con 30 líderes locales, campesinos, autoridades de comunidades campesinas e indígenas y con líderes de organizaciones. Con estas 30 gentes le plantearon los problemas y le encararon muy fuerte, le hicieron cuestionamientos muy fuertes. Entre ellos, el tema de las invasiones. El líder de la comunidad de la Canja Sayab, Lacandón, le planteó directamente qué pasa con las invasiones, por qué se permite la invasión, la regularización, la expropiación de nuestros territorios, ¿no? ¿Qué va a hacer, presidente? Y le respondió y le dio instrucciones a la secretaria Rosario Robles de que no puede haber regularizaciones y que tenemos que evitar estas invasiones, ¿no? Mantener la selva virgen es muy complicado cuando alrededor tienes comunidades en extrema pobreza que quisieran explotar un recurso, aunque no sea de ellos, ¿no? ¿Cómo puedes tú darle ese apoyo a las comunidades que viven cerca de la selva para que puedan tener una vida constructiva, productiva, digna, sin
tener siempre el apetito de meterse a la selva. Yo creo que lo que estás diciendo es clave. La gente ha visto en la selva siempre el suelo, es decir, tumba la selva y utiliza el suelo para sus nutrientes. Para sembrar su maíz para manizar, primero maíz y después algo de vacas. Eso es una forma productiva que ya la vimos en todo Veracruz, en Tabasco. Eso no tiene futuro. Eso lo que hace es reproducir la pobreza. Es depredadora. Entonces, existen muchas otras alternativas productivas en donde se puede utilizar la selva sin destruirla. Los proyectos de manejo forestal sustentables, el manejo de la vida silvestre, los proyectos ecoturísticos, el cultivo de café, de cacao, de vainilla. Zagarpa. Turismo. Turismo, Comisión de Desarrollo Indígena, de la los pueblos CDI, indígenas. de los pueblos indígenas. Por eso es tan importante este mensaje de coordinación, de compromisos a las cosas que no se van a hacer. No se va a regularizar, no se va a explotar los minerales, no se va a construir la presa. Se deja un mensaje de que es falso y la gente escuchó que es falso lo que le están diciendo, que va a perder su tierra. Y los propios lacandones ahora se sienten respaldados por el gobierno federal. El gobierno federal hizo presencia. Y entonces hay una institucionalidad que hay que ahora construir porque se rompió el tejido social. Siguen, sin embargo, sembrando las dudas, las mentiras, pero yo tengo la impresión de que hay una elementos oportunidad. Para construir. Porque además hay muchos ejemplos que hemos podido lograr, ustedes mismos, en Televisión Azteca, Fundación Azteca, nos han ayudado mucho a difundir los proyectos productivos que son rentables, que mejoran las condiciones de vida de la gente, que disminuyen la deforestación, que es compatible el desarrollo sustentable con la conservación y que son dueños de estas empresas sociales, los propios habitantes, comuneros y ejidatarios de nuestro país. Es viable hacer este proyecto y es extenderlo. Julia, el implacable tiempo nos llama para concluir este programa, pero yo quisiera que brevemente nos dijeras, nosotros, organizaciones sociales, nosotros ciudadanos, nosotros interesados en el medio ambiente, ¿cómo podemos ayudar a que todo eso se haga realidad? Yo creo que es muy importante difundir toda esta información, porque la falta de información es algo en que se siembran directrices que van hacia la ilegalidad. Es muy importante, si la gente quisiera contribuir en serio, visitar la zona. Hay muchos proyectos ecoturísticos por toda la zona y eso es derrama directamente que va hacia las comunidades campesinas y mejora las condiciones de vida, abre las oportunidades. Y hay muchas formas de apoyar como fundaciones, como organizaciones, a cuestiones educativas, cuestiones de salud, cuestiones de... ¿Podemos dar un teléfono de contacto para la gente que puede estar interesada en participar, en apoyar? Pues bueno, a través de una de las organizaciones que está allí, que es Natura y Ecosistemas Mexicanos, puede canalizar. Natura no se dedica a estas cosas. Pero... Ahí está el teléfono en la pantalla, usted puede marcar ahí si está interesado en apoyarnos, porque yo estoy sumado a este esfuerzo de Julia Carabias, de que la selva lacandona, la Reserva de la Biosfera de Montes Azules, siga siendo un pulmón, siga siendo un lugar generador de vida y además pues de la vida más natural, más, me atrevo a decir, limpia, porque yo he visto agua que quizás ningún ser humano había tocado antes, ¿no? Es una cosa maravillosa. Y visite la selva porque va a ayudar usted a las personas que viven de ella de una forma conservacionista. Muchísimas gracias. Muy buenas noches, Julia. Muchísimas gracias a ti. Me quedas a deber otro programa porque está muy interesante el tema. Con muchísimo gusto y gracias por tu apoyo. Buenas noches. La sarcopenia es un problema de salud que causa pérdida muscular en adultos mayores debido a la inadecuada alimentación a lo largo de la vida y a la falta de actividad física. De hecho, a partir de los 40 años se pierde casi la mitad de la masa muscular y por eso hay que prevenir haciendo ejercicio anaeróbico y elevando la proteína en la dieta. Se calcula que cerca de 12 millones de mexicanos tienen sarcopenia y no lo saben, de modo que no hacen nada para combatirla. La consecuencia es debilidad, cansancio y falta de energía. Pueden
puede provocar pérdida de capacidad para moverse y avanzar hacia la discapacidad física. Para prevenirla se recomienda comer carnes rojas, ya que su proteína ayuda a que el músculo se construya. De igual manera, el huevo es fuente importante de proteínas y, sin embargo, muchas veces las personas mayores lo eliminan de su dieta. También ayuda a tomar suplementos a base de péptidos de colágeno bioactivos que son coadyuvantes en la regeneración muscular y de las articulaciones.